Este trabajo pretende, como dice el título, proponer una alternativa para lo que es la medición de la prima de riesgo país que se utiliza en las evaluaciones de empresas, específicamente aplicable a lo que son las empresas que no cotizan en bolsa, ¿no? Las de capital cerrado, se suele llamar. La idea es, además de proponer esta alternativa, que lo vamos a dejar para el final, aprovechar la situación para otro tipo de reflexiones que tienen que ver con analizar la metodología que se utiliza para evaluar las empresas, que es algo que quizás, sobre todo en el área temática de costos, quizás no está tan desarrollado, no es tan incumbencia profesional habitual. Y por otro lado, proporciona un marco conceptual para preguntas pertinentes que suelen aparecer en clase, por ejemplo, cómo se evalúa una empresa, cuánto cuesta adquirir una empresa o venderla en el caso de un cliente que nos pueda querer consultar, en el caso de un inversor, bueno, saber después de un due diligence a lo mejor cuánto puede ser correcto pagar por una determinada inversión en una empresa. Entonces, la idea es, en la medida que el tiempo lo permite, que tenemos que ir un poco rápido, pero aprovechar para comentar un poco en la práctica profesional qué es lo que utilizamos habitualmente para este tipo de trabajo, ¿no? Y al final ya la propuesta novedosa, que es una alternativa para medir la prima de riesgo país, que se incluye en las evaluaciones de empresas de capital cerrado en países emergentes, obviamente, ¿no? Por aquí los objetivos de las evaluaciones de empresas, como podemos ver, la más evidente es justamente para compra-venta de paquetes accionarios, ¿no? de fusiones y adquisiciones, como podemos ver, pero no es la única. Hay muchas otras utilidades, quizás no tan conocidas, pero que también son muy útiles, como por ejemplo reestructuraciones financieras, préstamos importantes que quizás los bancos nos van a solicitar un detalle de este tipo, calificación de riesgos para intentar en algún momento calificar para emitir deuda o vender acciones en la bolsa. Incluso lo que es medidas de creación de valor, es una medida muy interesante de creación de valor, sobre si con determinadas medidas se aumenta el valor de la empresa y eso atarlo con sistemas de remuneraciones para gerentes o management por objetivos. Bueno, es también muy interesante tener en cuenta este tipo de herramientas. Los métodos de evaluación, básicamente, hago una aclaración antes un poco obvia, pero necesaria, que todo esto que vamos a ver para las empresas públicas que cotizan en bolsa no es absolutamente para nada necesario, porque cada día tenemos el valor de capitalización que lo determina la ley de oferta y demanda en el mercado y le da una cotización a la acción de la compañía que cotiza en bolsa, ¿no? Pero en compañías de capital cerrado no tenemos esa facilidad, con lo cual tenemos que buscar mecanismos alternativos que suplen esta situación, ¿no? Y bueno, los países latinoamericanos que compartimos todos, la gran mayoría de las empresas son de capital cerrado, justamente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta este tipo de herramientas. Básicamente, los métodos de evaluación para estas compañías de capital cerrado se dividen en dos grandes grupos. Uno son los múltiples o comparables, que es justamente eso, ¿no? Buscar empresas públicas, o sea, que cotizan en bolsa, que puedan ser comparables con la que estamos evaluando, y buscar, por ejemplo, lo que son los multiplicadores, ¿no? Que la acción está cotizando un valor de capitalización X y relacionado con su EBITDA da un determinado multiplicador que puede ser por 5, por 8, por 10 o lo que sea, ¿no? Entonces, un método muy rápido y simplificado es que, bueno, si esa empresa que se puede asimilar como comparable tiene un multiplicador por 5, yo agarro el EBITDA de la empresa que quiero evaluar y la multiplico por 5 también, y eso vale. Obviamente se ve, ya no hace falta hacer mucho análisis profundo para determinar que eso carece de mucho rigor científico y académico, ¿no? Pero tiene la ventaja de la simplicidad, que hace que sea muy utilizado y que también se utilice como método complementario, ¿no? Pero realmente utilizarlo como un primer método y único quizás es un poco aventurado, ¿no? Pero sí es muy utilizado en el campo profesional y en las negociaciones. O bien transacciones comparables, que esto también en mercados desarrollados es más común encontrar transacciones comparables, en nuestros mercados emergentes no tanto, que es buscar también alguna empresa que se haya vendido históricamente parecida
bueno, en qué términos se vendió, que además muchas veces no se tiene acceso por temas obvios de confidencialidad, y bueno, usar esa base también para determinar un precio sobre la empresa que estamos evaluando, ¿no? Y después el otro gran grupo son los que se manejan sobre flujos de fondos descontados o free cash flow, que son académica y técnicamente los más sólidos, ¿no? Y los que se suelen utilizar en la práctica para las evaluaciones de empresas. A su vez tenemos, como obviamente dice flujo de fondos, hay que descontarlos por alguna tasa. Las dos más utilizadas son esta que en el trabajo anterior por ahí se mencionó, ¿no? La tasa WACC, que es la tasa promedio ponderado de capital. También hay otras alternativas como el APB y otras más, pero bueno, nos vamos a enfocar más en la WACC, que es la que más se utiliza en la práctica profesional. Rápidamente vamos a ver los pasos de este proceso de evaluación. Empezamos con estas proyecciones. Se utiliza un horizonte temporal que puede ser realmente entre 5 o 10 años de proyección explícita, ¿no? Que cada año futuro lo voy a proyectar específicamente, y después vamos a manejar un valor de perpetuidad o valor residual con la fórmula que también mencionaba antes en el trabajo, que se determina, bueno, como es una empresa en marcha que supone que va a tener una continuidad, se determina una fórmula para un valor de perpetuidad, y también se trae por la tasa de descuento esta de WACC determinada al valor presente. Con todo esto vamos a tener ese valor presente, al que por último momento se le hace una serie de ajustes más relacionados fundamentalmente con netear la deuda neta que tenga, que es la que tiene con terceros, ¿no? Con un banco, con una institución financiera, porque lo que queremos determinar es cuánto valen las acciones, ¿no? La parte del capital. También hay otros ajustes, como por ejemplo las contingencias que salen de los due diligence, ¿no? Las contingencias como por ejemplo una deuda fiscal, un juicio laboral, todo ese tipo de cosas que generalmente en la negociación salen a la luz y también se ajustan en este último momento sobre el valor que se determina, ¿no? Esos serían muy rápidamente los pasos que se siguen para una evaluación de empresas en la práctica. Aquí, bueno, dentro de todo esto que vimos, vamos a elegir la evaluación por descuento de flujos proyectados a tasa WACC. Esa tasa WACC, que también merecería mucho tiempo, pero bueno, rápidamente tiene básicamente dos componentes, que es el costo del equity, que sería lo que es el capital propio, básicamente, y el costo de deuda, que se le llama lo que es financiado por capital de terceros, ¿no? Por instituciones bancarias, financieras y demás. Este método asume una estructura de financiamiento constante, es decir, se supone que esa estructura, si es por ejemplo 60% con deuda ajena y 40% propia, se va a mantener a lo largo de toda la proyección, ¿cierto? Es una simplificación, pero que hay que tenerlo en cuenta a la hora de esos métodos. Aquí está la fórmula, que básicamente, bueno, no me voy a detener mucho, pero lo que hace es, como dice el nombre, ponderar en el peso que tenga en el negocio cada tipo de financiación, tanto deuda ajena como propia. Y por otro lado, el costo del equity sería el famoso costo del capital propio, ¿no? Que es el más complejo de determinar, porque hay una forma muy fácil, o bastante fácil, que sería el famoso costo de oportunidad, que manejamos mucho en las clases de costos, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Si manejáramos ese costo como costo del equity o del capital propio, tendríamos tantas evaluaciones como inversores potenciales, porque cada uno tiene su propio costo de oportunidad, ¿no? Que es la inversión, la mejor inversión que están dejando de obtener por la inversión que estamos analizando. Entonces, con este esquema, que se va a hacer un modelo que incluso sus postulados han ganado hace muchas décadas un premio Nobel de Economía, se utiliza un modelo que de alguna manera el beneficio que tiene es que es un costo de capital propio para cualquier inversionista. Entonces vamos a llegar a un valor justo de las acciones de esta empresa general para cualquiera. No puede haber la subjetividad, no, pero yo le quiero ganar un 40%, no es un 10%, o sea, eso ya lo podemos obtener de alguna manera con datos que no tienen que ver con la subjetividad del inversor, ¿no es cierto? Ahí vemos un poco la fórmula esta famosa para determinar el capital propio. Básicamente la voy a comentar más conceptualmente, porque ¿qué implica esto? Uno, como mínimo, el inversor para invertir en una empresa a la que estemos evaluando va a requerir la inversión libre de riesgo, que sería este primer factor, el RF, ¿no?
que normalmente en la práctica se utiliza el bono que paga el Tesoro de Estados Unidos a la regulación, a 30 años por demás, que bueno, todavía se considera libre de riesgo, ¿no? Está por ver de eso, pero bueno, sigue siendo así en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si uno no le va a dar un rendimiento mayor a la inversión, más vale me quedo en la inversión libre de riesgo, ¿no? ¿Para que voy a apostar algo más riesgoso? Pero además yo estoy analizando una empresa privada que tiene sus riesgos propios. Entonces, yo además le voy a exigir el adicional de premio que dio en promedio el mercado accionario de riesgo país que se utiliza en las evaluaciones de empresas, específicamente aplicable a lo que son empresas que no cotizan. La idea es, además de proponer esta alternativa, que lo vamos a dejar para el final, aprovechar la situación para, que es algo que quizás, sobre todo en el área temática de costos, quizás no está tan desarrollado, no es tan incumbencia profesional habitual, cómo se evalúa una empresa, cuánto cuesta adquirir una empresa o venderla en el caso de un cliente que nos pueda querer con su determinada inversión en una empresa. Entonces, la idea es, en la medida que el tiempo lo permite, que tenemos que ir un poco rápido, pero aprovechar para comentar un poco esa que es una alternativa para medir la prima de riesgo país que se incluye en las evaluaciones de empresas de capital cerrado en países emergentes, justamente para compra-venta de paquetes accionarios, ¿no? de fusiones y adquisiciones, como podemos ver, pero no es la única. Hay muchos otros préstamos importantes que quizás los bancos nos van a solicitar un detalle de este tipo. Calificación de riesgo para valor es una medida muy interesante que hacen el valor, pero si con determinadas medidas se aumenta el valor de la empresa y eso atarlo pinta. Los métodos de evaluación, básicamente, hago una aclaración antes, un poco obvia. Ya tenemos el valor de capitalización que lo determina la ley de oferta y demanda en el mercado y le da una cotización a la acción de la compañía que supla en esta situación, ¿no? Y bueno, los países latinoamericanos que compartimos todos, la gran mayoría de las empresas. Básicamente los métodos de evaluación para estas compañías de capital cerrado se dividen en dos grandes grupos. Uno son los públicas, o sea, que cotizan en bolsa, que puedan ser comparables con la que estamos evaluando, y buscar, por ejemplo, lo que son los multiplicadores, ¿no? Que 8 por 10 o lo que sea, ¿no? Entonces, un método muy rápido y simplificado es que, bueno, si esa empresa que se puede asimilar como comparable, que no hace falta hacer mucho análisis profundo para determinar que eso carece de mucho rigor científico y académico. Utilizarlo como un primer método y único quizás es un poco aventurado, ¿no? Pero sí es muy utilizado en regiones comparables, en nuestros mercados emergentes no tanto, que es buscar también de alguna empresa que se haya vendido históricamente para esa base también para determinar un precio sobre la empresa que estamos evaluando, ¿no? Y después el otro gran grupo son los que son únicamente los más sólidos, ¿no? Y los que se suelen utilizar en la práctica para las evaluaciones de empresas. A su vez tenemos como WACC, que es la tasa promedio ponderada del capital. También hay otras alternativas como el APB y otros más, pero bueno, nos vamos a enfocar más en la WACC. Empezamos con estas proyecciones. Se utiliza un horizonte temporal que puede ser realmente interesante. Vamos a manejar un valor de perpetuidad o valor residual con la fórmula que también mencionaba antes en el trabajo, por la tasa de descuento esta de WACC determinada al valor presente. Con todo esto vamos a tener ese valor presente a la que tiene con terceros, ¿no? Con un banco, con una institución financiera, porque lo que queremos determinar es cuánto valen las acciones, ¿no? La parte del capital, deuda fiscal, un juicio laboral, todo ese tipo de cosas que generalmente en la negociación salen a la luz y también se ajustan en este último momento práctico. Aquí, bueno, dentro de todo esto que vimos, vamos a elegir la evaluación también merecería mucho tiempo, pero bueno, rápidamente tiene básicamente dos componentes, que es el costo del equity, que es por instituciones bancarias, financieras y demás. Este método asume una estructura de financiamiento constante a lo largo de toda la proyección, ¿cierto? Es una simplificación, pero que hay que tenerla en cuenta a la hora de estos métodos. Tanto de deuda ajena como propia. Y por otro lado, el costo del equity sería el famoso costo de oportunidad que manejamos mucho en las clases de costos, ¿no?
Pero ¿qué pasaría si manejáramos ese costo como costo del equity, la mejor inversión que están dejando de obtener por la inversión que estamos analizando? Entonces, con este esquema que se va a hacer un modelo, el beneficio que tiene es que es un costo de capital propio para cualquier inversionista. Entonces vamos a llegar a un valor justo de las acciones de alguna manera con datos que no tienen que ver con la subjetividad del inversor, ¿no es cierto? Totalmente, porque ¿qué implica esto? Uno, como mínimo el inversor para invertir en una empresa a la que estemos evaluando va a requerir la regulación a 30 años por demás, que bueno, todavía se considera libre de riesgo, ¿no? Está por ver de eso, pero bueno, sigue siendo de riesgo, ¿no? ¿Para que voy a apostar algo más riesgoso? Pero además yo estoy analizando una empresa año por sobre esa inversión libre de riesgo, que sería esta parte de la fórmula. ¿Por qué? Porque bueno, voy a decir, ¿cuánto dio invertir en acciones? Que dice, en promedio el Dow Jones, el Standard & Poor's, todos esos índices, dio en las series históricas un 8,5% anual. Y después se multiplica por un coeficiente que se le llama beta, que sería como la parte anterior de la fórmula. Es decir, para ajustarlo un poco más al riesgo propio que se quiere medir de la industria que esté evaluando, se busca la beta, que también no hay que calcularla, determina justamente cuál es el riesgo de ese sector con respecto al mercado para ajustar todavía un poco más la tasa, pero en países emergentes hay que agregarle ese factor, porque no es lo mismo. Hasta acá fue toda información de Estados Unidos, pero no estamos comprando una tasa de descuento que vamos a utilizar para evaluar el negocio. Aquí una pequeña referencia implica que la acción que estamos analizando en la industria se mueve más fuerte, todavía oscila más fuerte que el promedio del mercado, ¿no? Por ejemplo, eso implica que, aunque sea para arriba o para abajo, implica que hay más riesgo, ¿no? De más volatilidad. Entonces eso, con ese ajuste lo vamos ponderando, y al contrario, cuando es una vez ponderable es menos riesgo, ¿no es cierto?, por estar en esa industria. Después pasamos un poco rápidamente a lo que es los indirectos, o sea, llegar a un EBITDA, y sobre ese EBITDA hacerles algunos ajustes, que es la resta en activos fijos, en CAPEX, y en periodo presupuestado, ¿cierto? También se podría hacer el método directo, pero sería muy engorroso, ¿no? Todas las líneas de ingresos y egresos de fondos. Aquí un pequeño ejemplo para graficar un poco más, sería una evaluación a 10 años en este caso, un valor de 254, le restamos la deuda neta, que es en este ejemplo, y llegamos en este sencillo ejemplo un valor de las acciones. Los activos acreditan su valor, por eso tomamos para evaluar nuestras proyecciones y no su valor de libros o de compra, ni cuánto valen esos fierros que está comprando, ¿no? Sino qué le va a dejar, qué oportunidad de generar ingresos va a tener en el futuro. Y por otro lado, qué riesgo tenemos que tratar de poner, todos los riesgos que tiene ese flujo de fondos para concretarse. Y tratar también de no duplicarlo, que es un tema también. Hay muchos, no me voy a detener mucho por un tema de tiempo. Básicamente todos estos modelos fueron pensados y diseñados en Estados Unidos, que apura estos métodos, estos postulados, ¿no? Cuando vamos a países emergentes tenemos que buscar ajustes porque no alcanza con la manera en que algunos problemas que se dan, pero creo que es bueno resumirlo bueno, en este tema de que mucho valorar lo que son empresas de capital cerrado, porque bueno, todo esto está manejado con información de empresas públicas, pero el inversor va a decir, bueno, pero yo no estoy comprando una super empresa de un comprador, eso también lo quiero castigar en el valor que le voy a dar a mi inversión para comprarla. Y ajuste por control por condiciones de management y demás, entonces ahí es una prima que se da en realidad muchas veces como un valor extra, ¿no?, a la que quiere la evaluación. Hablamos de países emergentes que estemos evaluando. Actualmente el riesgo país se mide generalmente por lo que es el índice EMPA, por sobre la tasa que paga el Estados Unidos por un bono de similar duración. Se compone de una cesta de eso implica 1% más de tasa y así sucesivamente. También hay muchos problemas con esto que están también en el trabajo de los países. Yo elijo un ejemplo de mi país, de Argentina. Cuando fue la devaluación, la primera, pasó a más de 6.000 puntos de riesgo país, que implicaba una sobretasa para descontar cualquier evaluación de empresa de un 60%, más para el otro a menos de 1.000 puntos, o sea, pasó de un 60% esa tasa de descuento a menos de un 10%. Evidentemente la empresa era la misma, no estamos hablando de ARPRO, de una gracia, entonces algo evidentemente está mal si estamos calculando de esa manera el riesgo país para evaluar empresas. Entonces bueno,
Creo que ese ejemplo vale más que económicos muy fuertes y quizás desarrollar negocios en ese país es más complejo, entonces al revés quedan sobrevalorados los negocios y el día que uno entró en más valor y en menos valor. La alternativa que estamos planteando rápidamente es medirlo con un países en pilares de competitividad, ¿cierto? Son 12 pilares de competitividad, aquí están, que van a ver que están mucho más relacionados con temas microeconómicos, la educación superior, la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, del mercado financiero, la preparación tecnológica, el tamaño cerrado en un país que la prima que pague sus bonos soberanos, ¿no? Para medir de alguna manera en esa tasa de descuento de la evaluación. En este índice, entonces, el país peor castigado va a tener una calificación de 1 y la calificación óptima va a ser 7 en este ranking. Un riesgo porque tiene una eficiencia total. Eso no se da en ningún país, el primero vamos a ver que está lejos de eso, pero implica una escala actualmente que es el de los bonos soberanos, más de 6%, los académicos dicen que ya en ese valor hay implícitos riesgos de disfuncionabilidad a utilizar ese rango, ¿no es cierto? Aquí van a ver el ranking, los 20 primeros, Suiza sale como riesgo país, y le puse para nosotros los países latinoamericanos, se los dejo un poco para que se deprima cada uno con su prima de riesgo que estaría pagando cada uno en esta propuesta, ¿no? Sí, ya es el de 43 sobre 148, ven que igual no está lejos de 1, está en 3.11, entonces lo que en esta media y no adquiere los valores extremos ni en lo superior, en los mejores como Suiza, que es 5.67, ni en los peores tampoco, 3.11, que voy a seguirla desarrollando para ajustarlo un poco más, sobre todo en esto de los valores extremos, dándole un poco más de vuelo matemático con regresía el riesgo ponderado que hay sobre esa base, pero que lo exprese todavía con más detalle, ¿no es cierto? A su vez también otra propuesta de tecnología, a lo mejor el pilar de la innovación tendría que tener más peso como un scoring que quizás una empresa de la industria en una futura propuesta de esta misma idea, ¿no? Y por último, bueno, se espera de los bonos soberanos, que es básicamente su facilidad de obtención y nulo componente subjetivo del analista financiero que está haciendo la evaluación de acceso y tiene esa bondad, pero adicionalmente mide 148 economías contra 31 que mide los que tienen bonos soberanos de un país. Creo que contribuye mucho más a lo que es evaluar una empresa de capital cerrado en un país emergente. Gracias por la atención. Preguntas las dejamos para el final.